Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en su programa de que estamos estudiando el libro de Segunda de Samuel. Seguimos hashtag seguimos siendo iglesia y estamos transmitiendo aquí desde nuestro hogar que nosotros te compartimos y bienvenido a tu casa y a nuestra iglesia. Bienvenido a ti, porque si nos sintonizas por primera vez, y estamos estudiando el libro de Segunda de Samuel, capítulo 15, y mientras abren sus Biblias, búscate una Biblia, búscate un cuaderno, búscate y siéntate ahí en un lugarcito, desactiva tus datos de tu celular. Y mientras buscas el capítulo 15 del Segunda de Samuel, el título: ¿Cómo identificar al que causa división? ¿Cómo identificar al que causa división? En el capítulo anterior, el capítulo 14, vemos 4 mensajes que Dios manda a David. ¿Por qué? Porque para que Dios quería rescatarlo de una división de Absalón, porque Dios sabía el dolor que esto le iba a ocasionar. Cuando nosotros vemos que Dios nos habla y Dios no nos oye, ¿verdad? Y que nosotros no oímos a Dios y que nos habla, es que Dios quiere evitar sin lugar a duda, una división. Entonces, que Dios lo tenía planeado, que Dios no lo tiene planeado todo, que Dios no lo tenía planeado todo, sí. Sí, pero verdad, dice Dios es una mente superior, y Dios quería evitarle un dolor a David, pero si no obedecía, que es el caso, entonces Dios había de traer una enseñanza ahí a David, porque Dios es una mente superior, ¿verdad? No podemos entender la mente de Dios, no podemos comprender cuál es el fin, cuál es el principio, no podemos entender tan solo tomarnos de nuestra fe, de nuestra fe, y de nuestra fe, el justo por la fe vivirá. Entonces dice, ¿verdad? En Isaías 40:28, dice: ¿no has sabido y no has oído que Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? No hay quien alcance a entender todo lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros. Y entonces, ¿Dios es una mente superior? Sí. ¿Dios lo tenía planeado todo? Sí. Dios lo que buscaba en David eran 3 cosas. Uno, que no quiere reclamaciones. Que Dios no, ¿verdad? Oye, Dios, y tú sabías. Sí, Dios lo sabe. Yo, ¿verdad? Yo, un ejemplo de Dios, yo lo sabía todo. Y ya mandé avisos porque yo sabía que tú ibas a sufrir. Número 1, no quiere reclamaciones. Número 2, busca nuestro arrepentimiento. Y número 3, que tú no entiendes y que tú no podemos entender la soberanía de Dios. Y si no entendemos la soberanía de Dios, entonces la soberanía de Dios, ¿qué es? Que nosotros que sabemos que Dios es soberano y hace lo que quiere. Y entonces, pero no hace en contra mía, sino hace a favor mío, ¿verdad? Entonces todo funciona para bien a los que amamos a Dios, dice en la Biblia. Entonces, cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios, descansamos. Viene un descanso, que Dios está al control de todo, ¿verdad? El Señor, ¿quién es aquel que domina los mares y los huracanes? Es Jesús, ¿verdad? Y entonces viene una pasividad impresionante, el coronavirus, y viene, ¿verdad? Y la economía, y entonces, ¿verdad? Nosotros, para el mundo, la tempestad, pero para nosotros, los que tenemos paz, viene un descanso sobrenatural. Y ese descanso sobrenatural Dios lo quería infundir en David, y David no se dejó. Y entonces aquí a la mala aprenderá a David. Vamos a ver pues este capítulo 15. Entendemos pues que un hombre
estudiaremos ahorita a un hombre que causa división, el espíritu de Absalón, que organizó un golpe de estado, un pinochetazo o la derroca de un pastor, ¿verdad? La derrota, ¿verdad? Y entonces el subordinado, el líder, ¿verdad? Y de abajo subió y ¡pum! Le pega al pastor. Aquí vamos a estudiar esta situación y vemos los rasgos de un divisionario. Dice aquí en el 2 Samuel 15:1, aconteció que después de todo esto Absalón se hizo carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta y a la que quería que tenía pleito, y venía al rey a juicio, y Absalón le llamaba y le decía, ¿de quién eres? ¿Y qué respondía tu siervo? Es de una de las tribus de Israel. Versículo 3. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas, justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Esto es una nota, ¿verdad? Tienes que subrayar esto en la Biblia. Y dice el versículo 4, y decía Absalón, ¿quién me pusiese por juez en la tierra, para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Versículo 5. Acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Versículo 6. Y de manera que hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así lo robaba Absalón el corazón de los israelitas. ¿Qué quería? Quien quiera destruir a un hombre tiene que destruir su reputación. Siempre muy allegados a nosotros, a los líderes, ¿verdad? A los gobernantes, siempre muy allegados, siempre muy simpáticos, ¿verdad? Y los besan y, ¿verdad? Y son el Judas, siempre tenemos un Judas, pero lleno de veneno, lleno de duda, para empezar a meter duda y meter incertidumbre en toda la congregación, y resaltan los defectos del pastor, porque todos los pastores tenemos defectos. Todos, y ahí lo conoces precisamente. Este es un rasgo inequívoco de un divisionario, alguien que resalta los errores del pastor. Y dice aquel, ¿verdad? Mira, y no te has fijado, ¿y cómo viste? Y el otro, no me acuerdo, oye, no, y no te has fijado que no toda su familia camina, no, y no, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad? Y la parte económica, no me he fijado. Y entonces aquellos rasgos de que nosotros los pastores o los líderes tenemos, o los predicadores tenemos, entonces aquella persona que es inconversa, o hay dos tipos de visionarios. Uno, el que está, el inconverso, el totalmente inconverso, y el otro, el que está con influjos de demonios. Entonces vienen a nosotros, y entonces, ¿verdad? Aquí vienen a nosotros con mentiras, ¿verdad? Y siempre tienen en la boca, yo lo haría mejor. Y este predicador, y siempre han de resaltar lo malo. Mételos al filtro. ¿Quién es el que está hablando? Y si alguien tiene algo en contra de un pastor, pues simplemente la Biblia habla de que tú vayas con él, con tu pastor, y así no divulgar lo que él tiene, para que no, ¿verdad? O sea, dice, ay, no lo había visto, ¿verdad? Y ese es una persona divisionaria. Y más, Absalón decía, tus palabras son justas, mas no tienen quien les oiga de
parte del rey. Tal es el caso, que lo mismo, ¿verdad? Yo lo haría mejor. En Hechos 20, el apóstol Pablo hablando de estos divisionarios, porque dice el apóstol Pablo aquí en Hechos 20 que él estaba a punto de partir, ¿verdad? De partir aquí, y estaba a punto de irse al ¿verdad? De ser llevado, y ya según había escrito todos estos libros, ¿verdad? Y dice aquí en el capítulo 20, versículo 27, porque yo no he rehuido anunciarnos todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, Pablo lo había predicado, y yo hago lo mismo. Yo procuro hacer lo mismo, ¿verdad? Como pastor, yo procuro hacer lo mismo, y predico de la prosperidad, pero también predico del pecado, y predico del arrebatamiento, y predico de la actitud que tienes que tener del arrebatamiento, y predico de Génesis como predico de Apocalipsis. Y entonces todo el consejo de Dios, simplemente que aquellas personas no predican todo el consejo, Versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Aquí tengo mucho que decir, pero bueno, no podría abundar mucho. Y aquí la palabra obispo es los que están en eminencia y los que tienen buena visión. O sea, una persona, si se sube al balcón, tiene una visión. Si se sube al techo de su casa, tiene otra visión. Si se sube a un edificio, tiene una amplia visión. Y si se sube a un rascacielos, tiene toda la visión. Así somos nosotros los obispos. Los obispos, los líderes, los copastores y todos, ¿verdad? Tienes un liderazgo, y Dios te capacita para que tú tengas un liderazgo y tú puedas dirigir a ese pequeño grupo, y así en tu familia. ¿Verdad? Y cuando nosotros somos padres de familia, también cuando veamos a un lobo rapaz, para que venga a meterse a nuestra casa, y ahí tú veas, ¿verdad? Y esta comadrita, ¿qué tiene que estar haciendo aquí? Y a ver, y aquí son las 2 de la tarde, y aquí no está hecha la comida, y aquí viene y siempre está aquí, ¿verdad? Y entonces, ojalá y se mutilasen. Dijo el apóstol Pablo, ojalá, en Gálatas capítulo 3, ojalá se mutilasen los que os perturban. Entonces, todo aquello que nosotros nos perturba no es de Dios. O sea, piénsalo. ¿Quién te perturba? ¿Quién te perturba? Y si te perturba y no te edifica, no es de Dios. Y viene el Satanás a través de un bien intencionado, hermano, y que os perturbe. No es de Dios, ¿verdad? Y dice aquí el versículo 28, versículo B, 28b, dice, para apacentar a la iglesia que el Señor, la cual ganó por su propia sangre. ¿Cómo? Para su propia sangre levantarán de vosotros, en medio de vosotros, los rapaces saldrán de nosotros para impedir el funcionamiento de la iglesia. Yo te pregunto, a ti que eres servidor, y tú cuando no servías, ¿tenías las luchas que tienes? ¿No? ¿Y allá en tu trabajo tenías estas luchas que tienes en el servicio? No. ¿Y allá en la política tienes las luchas que tienes aquí? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque aquí Satanás está interesadísimo en que tú no hagas la voluntad del Padre. Y dice aquí el versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. El número uno que quiere Satanás es de diablo.
porque no, ¿verdad? Porque nosotros nos perturban y cuando, ¿verdad? Viene Satanás y roba mi paz, ¿verdad? ¿Y cómo puede robar mi paz? Pues, ¿verdad? Saber simplemente que todo aquel que venga, ¿verdad? A robar nuestra paz, mi paz os dejo y mi paz os doy y no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Entonces, si viene alguien a perturbarnos y a robarnos nuestra paz, este es del diablo. Ese es del diablo. Ese es del diablo. Y no, bueno, cuidado con los extremos, ¿verdad? Porque si tu esposita está enojada, ¿verdad? O está, bueno, si vosotros somos espirituales, restaurarle a ellas o a ellos con espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Y que tú, que eres sabio, cargar a los débiles, Romanos capítulo 13 o 1, ¿verdad? Y entonces empiecen a restaurar todo aquello, ¿verdad? Que mi paz os dejo, y entonces tú que eres espiritual y empiezas a restaurar y a restaurar a tu familia, y entonces tú vienes, ¿verdad? Pero si aquel demonio que, ¿verdad? Que quita, que viene en el camino y entonces viene a tu casa como, ¿verdad? Y que trae la Biblia en el brazo, y que viene la Biblia en el brazo, y que viene así, que hermanita, hermanito, muy buenas tardes, y sabías que el pastor esto, y sabías que el pastor esto, y sabías que la familia esto, y sabías que la familia esto otro, y aquel que te perturba, ese es del diablo. Eso es de Satanás. Dice aquí en el versículo Romanos 16, 17. Aquí Romanos 16, 17, el mismo apóstol Pablo dice aquí: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Que pongas esa palabra fijar, es que os fijes, es sacar lupa, que disciernas, ¿verdad? Que tú no eres, porque si bien es cierto que ese Satanás te va a arrastrar por medio de un hermano, pero si bien es cierto que tú no eres responsable del pecado del que te arrastra, pero sí eres responsable de no poder discernir, a aquel que los arrastra. Y dice aquí el versículo 18: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino son propios de sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones ingenuos. O sea, esta lista de aquí, del apóstol Pablo, del capítulo 16, ¿verdad? Del versículo 17, no son cristianos. No son cristianos, ¿verdad? Porque no tienen el Espíritu Santo. Y dice aquí en Tito, Hebreos, segunda Timoteo, primera Timoteo y Tito es otro libro. En el capítulo 3, versículo 10: al hombre que cause división, después de una y otra vez amonestaciones, deséchalo. ¡Wow! O sea, ¿cuántas oportunidades, Pablo? 2. Oye, espérame tantito. No ser misericordioso como nuestro Padre que está en los cielos misericordioso. Pablo dice 2. A los que divisiones. ¿Cómo? Sí, porque el espíritu de división está muy ligado al incrédulo. Sumamente ligado al incrédulo. Entonces, pues, mételo en una banca. ¿Verdad? Y si tú eres padre de familia, ¿verdad? Y si ese hermano, ¿verdad? De ustedes, o ese hermanito, ¿verdad? Hijo tuyo, que causa división y, ¿verdad? Y está metiendo alcohol a la familia, o está llevando a tus hijas, ¿verdad? A invitarlas a pecado, amonéstalo una vez, amonéstalo 2 veces, y en la tercera no hay tercera.
el apóstol Pablo dice que lo eches fuera. Aquí está la Biblia y esto está escrito en lo que está la Biblia y el consejo es de Dios y no puede haber otro igual. Vamos aquí y regresamos al capítulo 7. Capítulo 7. Perdón, versículo 7. Dice en 2 Samuel 15, 7. Dice, a cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. O sea, Hebrón, ¿qué significa? El lugar, es el lugar donde ungieron a David por primera vez por rey del reino dividido y Dios ungió ahí a David por rey y nunca, ¿verdad? Entonces Absalón dijo, así como David empezó mi padre y así yo voy a hacer votos a Hebrón. Pero pensemos en esto. Y David, ¿por qué no vio? ¿Por qué no vio qué? ¿Por qué no vio que si hubo arrepentimiento? Si hubo arrepentimiento, ¿por qué no acercarse al arca del pacto? Al arca del pacto. ¿Y dónde estaba el arca del pacto? ¿Y dónde estaba el arca del pacto? En Israel. En Israel estaba el arca del pacto. Y entonces ahí es donde tenía que ir Absalón, a Hebrón. No. ¿Y por qué no discernió esto David? Porque estaba en la lela, porque estaba en la locura, porque era, ¿verdad? Hijito, sí, hijito no, porque ya Dios la había, ya Dios tenía que escribirse, se estaba escribiendo la soberanía de Dios. Dice aquí el versículo 11. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Oh simples, ¿hasta cuándo amaréis la simplecia? Proverbios 1:23. O sea, ¿a quién Dios respalda? Por favor, ¿a quién Dios respalda? O sea, ¿a David o a Absalón? ¿Y por qué no vieron las personas que seguían a Absalón? ¿Por qué no vieron que la nación más rica, más poderosa, sin ningún enemigo a muchos kilómetros de distancia, a miles de kilómetros de distancia, todos traían sus tributos a Israel? Y los simples no vieron que Dios al que respaldaba es a David. Y los simples en una división no ven que Dios respalda a su pastor. Dios está respaldando al pastor y, ¿verdad? Y entonces a ese hermano Dios no lo está respaldando. ¿Por qué no ven los simples? Oh simples, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? Proverbios 1:22. Ok. Esto se escribió años después y lo escribió uno de los hijos de David. Y entonces él se agarró de aquí, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, simples, insensatos, sin discernimiento, ¿Por qué? Porque Satanás quiere que no pienses. Satanás, ¿verdad? Entre menos pensante seas, mejor. Y cuando la Biblia nos hace leer y pensar, y el pastor, al menos yo, los hago pensar, ¿verdad? Y meto estas preguntas difíciles y capciosas para poderlos llevarlos a pensar. ¿Y por qué ese grupo de insensatos no piensan? Satanás quiere tenerlos sin pensar. Y verdad que el coronavirus es mortal y no es mortal.
tan solo el 2% es de mortandad. Pero ellos, ¿verdad? No, ¿verdad? Algunos simples te espantan, ¿verdad? Te espantan tanto, que viven en temor. Y entonces ahí Satanás los tiene, y el apóstol Pablo dijo, ¿en qué pensar? ¿En qué pensar? En todo lo puro, todo lo amable, ¿verdad? Si hay buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabar, en eso pensar. ¿Quién es? Pues en la Biblia, y todo lo que está aquí en la Biblia está alrededor. Y todo lo que está aquí pasando, este pasaje del capítulo 15, podemos ocuparlo para ver nuestra vida. Y esto es un filtro para ver nuestra vida. Y este es un filtro para ver los semejantes. Y ese es un filtro para ver los que causan división. Y ese es un filtro para ver cómo, ¿verdad? Ese es un filtro. Esa es una báscula. Esa es una, ¿verdad? Es una medida para que nosotros pongamos aquí todo lo que acontece afuera, pase por la Biblia. Y si no pasa por la Biblia, no es de Dios. Y dice aquí el versículo, ¿qué pensó David? ¿Qué pensó David? ¿Verdad? De que venía Absalón viene, y entonces, ¿cómo? Sí, ya se proclamó rey. Y entonces, él tuvo dos opciones. Una, enfrentar a su hijo, y dos, huir. ¿Cuál escogió? David, huir. Pero enfrentar a su hijo tenía, ¿verdad? Él valoró, pues, nombre, enfrentar a un hijo. ¿Cómo a un hijo? ¿Verdad? Pues, miles de heridos, miles de muertos. David muere, o Absalón muere. Y sin duda, esta debió haber sido la historia. Presentar defensa con mansedumbre ante todo que demande la razón de la esperanza. Y entonces ahí defender el trono. Pero no defender el trono, sino, ¿verdad? Él sabía Dios que él iba a huir, sí, como un cobarde, ¿verdad? Pero pues, tú piensas que David fue cobarde, y ¿tú qué harías si viniera un hijo tuyo? Piénsalo. Un hijo tuyo que quitara tu empresa, que quitara, ¿verdad? Te robara tu empleado, tu empleo, y viniera y que robara tu carro, tus bienes, ¿tú qué harías? Y sin duda, ¿verdad? David hizo esto, y nosotros no podemos decir que era un cobarde, y sin duda, sí o no, pero ¿tú qué harías? Entonces, sí que se olvidó de consultar a Dios. Sí que se olvidó de consultar a Dios, salió huyendo, ¿verdad? Huyendo, y ¿verdad? Hasta las chanclas se lo olvidaron, y ¿verdad? Y entonces, aquí va en 1 Samuel capítulo 30. Aquí David había tenido una ¿verdad? Años atrás, ¿verdad? Cuando vemos un David totalmente diferente. Vemos a un David tomado de la mano de Dios, ¿verdad? Y aquí, hace muchos años, estaba tomado de las manos de Dios. Y recordemos, aquí en 1 Samuel capítulo 30, recordemos que David huía de Saúl, y habitaron en Siclag, y toda la familia, todas las familias de los soldados, los hijos y las esposas ahí, y ellos iban a perseguir a los filisteos. Entonces viene, ¿verdad? Y estaban ahí un grupo de personas en la ciudad, y entonces ellos salían contentos, ¿verdad? Y a pelear y a conquistar, y en eso que vinieron, y no había nadie. Todos los animales, todas las mujeres, todos los hijos estaban secuestrados por los amalecitas, por los amalecitas. Y entonces su pueblo, ay, David, tú eres el culpable.
y tú eres el culpable, y tú eres, ¿verdad? Y entonces en ese momento que querían matar a David. Y David, ¿qué hizo? ¿Huyó? No, David no huyó. Él se refugió en los pies del Señor. Véanlo aquí. Otro David. El mismo David, pero de diferente. Un David espiritual y aquí un David carnal, ¿verdad? Invadido por el miedo. 1 Samuel 36. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno con sus hijos, con sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Fortaleció, ¿verdad? Es la misma palabra de Josué 1:1, ¿verdad? Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, soy tu Dios, y así como estuve con Moisés, estaré contigo. Esa es la palabra fortalecer, es la palabra kazaj, y kazaj es fortalecer. No en mi pensamiento, no en mí, en yo, sino en Dios. Dios, dame fuerza para soportar este problema. Y Dios te va a dar una fortaleza que no está en ti, que no es de nosotros, pero está en Dios. Y cuando tú le pides a Dios, Dios, dame esta fortaleza, porque yo soy débil y pecador, ¿verdad? Y así como David, yo también quiero correr, o sea, así como David también he corrido, y Dios te infunde una fortaleza y una visión, y todo te parecerá más claro. Todo te parecerá más claro. Ahora entiendo. Ahora caigo. Ahora siento. Wow, que de verdad, que perdido que estaba yo. No. Y con este demonio, no, para nada, ¿verdad? Y entonces tú empiezas a fortalecerte en el Señor. Y así, hermano y amigo, con la dependencia de tu pecado. Si tú eres un adicto, y si tú eres un adicto al alcohol, y si ahorita no puedes vivir sin alcohol, y si tú eres un adicto a las pastillas tranquilizantes, y si te tomas una pastilla para dormir y otra pastilla para despertar, eres adicto a las pastillas. Y si tú ves pornografía, y si tú, ¿verdad? Una adicción es un pecado de recurrente. Entonces tú tienes ese pecado recurrente y tú tienes un miedo de las circunstancias. Eres adicto a la paz, ¿verdad? Adicto al dinero. ¿Qué te perturba? A ver, analicemos. ¿Qué te perturba? ¿El dinero? ¿Las amenazas? ¿Tu salud? ¿Verdad? Que tú estés sano, o tus hijos, o qué es lo que te perturba. Entonces tú, ¿verdad?, tienes disposición entre que tú si ves estas cosas que nombré. Si para ti están bien esas cosas, tú tienes paz. Pero si te derrumban, entonces tú ¿cómo vas a quedar? ¿Cómo vas a quedar tú? Cuando Jesús dijo: yo he venido a traer división, no he venido a venir paz. Yo no he venido a traer paz, sino a traer división. Los hijos contra el padre, los padres contra el hijo contra la madre. ¿Cuándo? Cuando tú te levantas y tienes que decir que tú eres un cristiano y que tú confías en Dios y que no confías en el mundo. Y cuando nosotros decimos que no confiamos en el mundo nos aborrece. Cuando tú dices que no confías en el dinero, cuando primero está Dios y es Dios quien te da el dinero, y cuando entonces es Dios, sí, y cuando Dios, tú dices, ¿verdad?, que esta enfermedad, tú no confías en esa enfermedad, ni confías en tu salud, sino en Dios, y de algo tenemos que morir. Y para nosotros el morir es ganancia y el vivir es Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Y tanto tiempo que tú de verdad cantabas y cantabas en la alabanza, sí, para nosotros el morir es Cristo y el vivir es ganancia, y tantas veces que lo cantaste. Y ahora no lo practicas. No lo practicas en tu pensamiento.
Y tantas veces que lo dijiste. ¿Y a dónde estás? Como cobarde. Como cobarde. Porque, ¿verdad? A veces flaqueamos como nuestro amigo, el rey David, y flaqueó, pero él se fortaleció en el Señor. Ya después, ahorita no está tanto. Y dice aquí el versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, en 1 Samuel 37, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo ruego que me acerques el efod. Y Abiatar se acercó el efod a David. David era sacerdote. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Aquí David está diciendo, consultando a Dios, y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto los librarás a los cautivos. O sea, Dios, cuando nosotros tenemos una necesidad, hermano, amigo, clama a mí y yo te responderé. O sea, todas estas cosas no es una pistola de Dios o una metralleta o un cuerno de chivo contra la humanidad y esté agarrando balazos, el coronavirus y ándale y el que corre. No. Ese es un Dios despiadado que no predico yo y que no enseña la Biblia. Ese es el Dios que está en el pensamiento de no sé quién. El Dios de la Biblia está, ¿verdad? Hijo, clama a mí. Hijo, clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas buenas que tú no conoces. O sea, cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros suceden los milagros. Y el primer milagro que tú tienes está en tu mente. Está en tu mente. Cuando tú venzas, ¿verdad?, el pensamiento y venga ese pensamiento que es conforme al diseño de Dios, nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna fuerza creada, ni ninguna ¿verdad?, peste, ni ninguna economía. Nadie podrá separarnos de la voz de Dios. El tema que sigue después del coronavirus es la parte económica. Y la parte económica viene México, bueno, en Estados Unidos cayó la economía el 4.5%. 4.5%, ¿verdad? Y la economía más fuerte del planeta Tierra es, ¿verdad?, los Estados Unidos. Y entonces cuando a ellos les da gripa y a nosotros nos da pulmonía. Y en México, ¿verdad?, se está dictaminando una caída del 10%. Cosa, ¿verdad?, que no alcanzo yo a entender. Cosa que no alcanzo a entender. Pero eso es para el mundo. A nosotros no nos va a alcanzar teniendo sustento y abrigo y estemos contentos con ellos. Yo no sé de dónde va a sacar Dios. Yo no sé si caerá maná. Yo no sé si vendrán a nuestra puerta a tocar y a traer una despensa. No lo sé. Pero si tú confías en Dios, ¿verdad? El confiar en Dios y tener fe es el que mueve la maquinaria celestial y todos los ángeles, millones y millones y millones de ángeles, y mueves el corazón de Dios, y Dios mismo, en Jesucristo mismo, va a bajar a darnos lo que tú necesitas. Cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros confiamos en Dios, Señor, y verdad, y si manda un ángel, o manda un hermano, o manda, ¿verdad?, o viene el mismísimo en persona. Y así es porque tú eres su hijo. Cuando tú sabes que le ganaste, que te ganó a ti por la sangre preciosa, cuando Él murió en la cruz del Calvario hace 2000 años, hace 2000 años, y entonces ahí estaba en la cruz diciendo, hijo, aquí estoy, y tú volteaste, ¿verdad? Y eras ahí los discípulos, ¿verdad? Y no querían ni verlo, y ahí estaba el Juan, y ahí estaba el Pedro, y no querían voltearlo a ver, ¿verdad? Hijo, Juan, y Juan, yo me imagino, ¿verdad?, ese cuadro, yo me imagino que a Juan le costó mucho trabajo voltearla a ver a los ojos.
¿verdad? Y dice, heme aquí. Y dice, he ahí tu madre, y madre, he ahí tu hijo. Y cuando Juan volteó a ver eso, ¿verdad? Entonces ahí tuvo un lazo, ¿verdad? Impresionante, ¿verdad? Porque él había creído y lo que había creído estaba muriendo enfrente de él, pero la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo es la vida de nosotros los cristianos. La muerte y la resurrección. La muerte simboliza la quita del pecado. Que tú sabes que ya no hay nadie quien te acuse. Porque la sangre de Cristo ha limpiado todos tus pecados, todos, como jabón, ¿verdad? Antes, en el Antiguo Testamento, éramos trapos de inmundicia. No te digas más que como trapo de inmundicia. No, eso se refiere a los impíos. Ahora nosotros hemos sido lavados y regenerados, ¿verdad? Y entonces ya no uses más ese texto para tu vida. Ahora, ¿quién está limpio? Limpiarse los pies solamente. ¿Cómo? Con la verdad, Señor, perdóname, mis pies me llevaron a tal pecado y mis pies me hicieron decir esta situación y mis pies, ¿verdad?, fueron para aquel lugar donde yo no tenía que haber ido, y entonces tú le pides perdón a nuestro Señor Jesucristo. Y la resurrección. Y la resurrección es que nosotros tenemos una herencia en los cielos. Allá, en los cielos. Aquí no. Aquí no. ¿Qué nos hace este mundo? ¿Qué nos ha hecho? ¿Qué nos ha dado? ¿Qué nos ha, verdad, qué ha sacado bueno de este mundo? ¿Y qué ves bueno en las noticias? ¿Y qué ves bueno en tu vecino? ¿Y qué ves bueno allá, verdad? ¿Y de qué sirve el oro? ¿Y de qué sirve? No es cierto que los hombres más ricos de este planeta Tierra son los más vacíos. ¿No, verdad? ¿No crees que los que alcanzan la fama son hombres y mujeres solos? Entonces, ¿tú en quién estás viendo? ¿En aquel que te ofrece tristezas o en aquel que te ofrece la gloria? ¿En quién? ¿En quién tenemos nuestros ojos? ¿En quién confías tú? ¿De qué te alimentas? Dime qué comes y te diré quién eres. Dime qué comes, qué te alimentas, de qué te alimentas, de qué te alimentas. Bueno, yo escuché una prédica de un pastor y que dijo a la congregación: prohíbo ver noticias. Bueno, y dije yo, pues yo también haría lo mismo, ¿verdad? Bueno, pero yo no tengo ese llamado a prohibir. Tampoco él. Pero bueno, nosotros de verdad somos libres criaturas, pero también yo no te recomiendo ver más noticias. No veas más noticias. No, mira, es las mismas. Es las mismas. O sea, no hay noticia buena. No dicen cuántos se sanan del coronavirus, sino cuántos mueren. Y ahí viene la angustia. Y ahí viene la angustia. ¿Y cuántos, verdad, muertos en Acapulco? ¿Y cuántos muertos allá en Guatemala? ¿Y cuántos muertos allá en Colombia? ¿Y cuántos muertos allá en España? Y entonces esto te deprime, ¿verdad? Y nosotros no es la amenaza para nuestras vidas. No es la amenaza para nuestras vidas. Entendámoslo. Y dice aquí, vamos a regresar a Primera Samuel 3, ya. Dice, ¿por qué no lo buscó Dios? ¿Por qué no buscó David a Dios? ¿Por qué no lo buscó? Porque como hizo antes, sí lo buscó, pero ahorita estaba invadido de miedo. O sea, ¿cómo? ¿David tenía miedo? Sí tenía miedo. Sí tenía miedo a las circunstancias, ¿verdad? Y suele ser como este pasaje de donde camina, ¿verdad? Pedro camina, ¿verdad? Él camina sobre las aguas y entonces
dijo, ¿verdad? Pedro dijo a Jesús, Jesús, ¿puedo ir atrás de ti? Y dice, sí, ven. Y entonces él empezó a caminar, dejó la barca, y entonces nosotros todos conocemos ese pasaje, y entonces empezó a caminar sobre el agua, y lo que lo hundió es el miedo. Esto está en Mateo capítulo 14. O sea, salió pues David con el ejército, con los hombres armados, con su familia, con sus hijos, con su esposa y sin chanclas. Tenemos pues aquí, encuentra a un hombre, Itaí, Gateo, no judío, y que se le pega ahí a la caravana que iba siguiendo al rey. Y dice aquí, versículo 19, y dijo el rey a Itaí Gateo, ¿por qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Y dice el versículo 20, ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. O sea, ¿qué es esto? ¿Verdad? ¿Qué es esto? Un insulto, ¿verdad? Él salió con su familia y venía, ¿verdad? Rey, ¿verdad? Y entonces David, ¿verdad? Como viendo un lobo de mar, y lo discernió, y dice aquí el versículo 21, y respondió a Itaí el rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que para muerte o para vida, donde mi señor rey estuviese, ahí también estará también tu siervo. Entonces, esto me recuerda a Hebreos, esto me recuerda a Hebreos 12. Hebreos 12. Mientras buscan Hebreos 12, dice, ¿verdad? Este es un insulto, me recuerda al pasaje ¿verdad? Jesús, mi hija está siendo atormentada. Una mujer vino, una mujer cananea, mi hija está siendo atormentada por un demonio. Y le dijo Jesús también, ¿verdad? Y los discípulos, allá anda esta mujer, ¿verdad? Tú, loca, no le hagas caso. Y David, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces él le dijo, no está bien echar los panes a los cerdos, y verdad, o a los perrillos. Y entonces ella, ¿verdad?, le dice, soy un perro, pero está bien, de las migajas que caen de la mesa al piso, de ahí comeré yo como perro. Entonces esto es un insulto o una prueba para nosotros, igual que David estaba poniendo esa prueba. En Hebreos 12 dice, ¿cómo identificó David? ¿Cómo identificó a este hombre? David dice, pues porque soportó la humillación. Y un mercenario solo estaba con la familia. Y dice aquí el versículo 22. Dice el versículo 22. Entonces David dijo a Itaí, ve pues y pasa. Y pasó a Itaí Gateo con todos sus hombres y toda su familia. O sea, un mercenario no venía solo, no venía con la familia. O sea, aquí nótese que una persona de testimonio viene con la familia. Y tú ves a un hombre 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y ni siquiera su perro se convierte. Y tiene esposa, y tiene hijos, y todo, ¿verdad? Y no hay quien se convierta. Y ahí lo ves solo en su casa, en la iglesia. Es sin testimonio. O un mercenario.
¿Verdad? Una persona que no da testimonio. Yo conozco así varios. Mercenario, y dice aquí en Hebreos 12:6, Hebreos 12:6, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportas la disciplina de Dios, Él trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Esta palabra disciplina del versículo 7 es la palabra paidagogos, o de donde viene pedagogía, y esa palabra es para formar carácter. O sea, Dios quiere formar carácter. Bueno, para nosotros el hombre débil, para la Biblia el hombre no tiene un fuerte carácter. No tiene fuerte carácter, tiene débil carácter, porque el fuerte carácter es aquel que hace la voluntad de Dios. Y entonces aquel que se restringe y verdad que se reprime y que verdad y que no tardos para la ira y grande en misericordia y está siendo tentado y verdad y está yendo con cobertura del pastor, va con cobertura, verdad, y si va a una misión de la iglesia va con cobertura. Oye, pastor, sí, adelante, verdad, y verdad, y va y bien y va, pero aquí es aquella persona que no tiene carácter. Pero, dice el versículo 8, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. En el Salmo 73, que Asaf dice, cuán duro yo pensé que, ¿verdad? Que aquellos hombres ricos comen con creces, disfrutan las langostas y su lengua critica toda la tierra y se mueren gordos, ¿verdad? Y llenos de vida. ¿Qué es ese? Una persona que no es cristiana. Nunca Dios los reprende. Nunca. Y así tú sabes que tú eres reprendido por Dios porque eres hijo. Ok, miremos dónde queda el arca del pacto. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Y dice aquí el versículo 25. Pero dijo al rey a Sadoc, vuélvete el arca de Dios a la ciudad, y yo hallaré gracia ante los ojos de Jehová, y haré que vuelva en medio de su tabernáculo. Si yo hallare gracia delante de los ojos de Dios, yo haré que vuelva y verla delante de su tabernáculo. Versículo 26. Dice, si bien dijere, no me complazco en ti. Aquí está hablando Dios. Está hablando David a Dios. Dice, si bien dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga con mí lo que bien le pareciese. Entonces David estaba entendiendo y quizá empezaba a entender y a comprender todas las cosas. Aquí el versículo 30, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando y llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos, ni con las chanclas, huyendo. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iba llorando mientras subía. Y versículo 31, y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los conspiradores con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. ¿Cómo? Aquí David dijo, ¿verdad? Que iba subiendo, iba llorando, y de aquí Dios le puso a escribir varios salmos. El Salmo
3. Vamos al Salmo 3. El Salmo 3 y también escribió el Salmo 4 en este momento, el Salmo 40, el 41 y el 63. Y dice aquí en el Salmo 3, 1, oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Versículo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que me levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová. Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. O sea, aquí David en el desierto duerme en paz. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, oh Jehová, levántame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah, medita. Selah muchas veces vemos en los salmos, y es la palabra en el hebreo medita. Medita que Jehová es mi Dios y es quien me levanta mi cabeza. Y cuando aquellos, verdad, no temeré a 10 millares de personas que pusieren sitio sobre mi cabeza. Y 10 millares, ¿quién tendrá 10 millares? ¿Quién tendrá 10 millares? O sea, no eres tan importante. Con uno eres afligido. Con 2, con 3, con una familia que se levanta en contra tuya. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo es, verdad? Si tienes un negocio y otro negocio te está haciendo la vida imposible, ¿verdad? Y tú no, ¿verdad? Te agarras de este salmo y dices, Señor, yo, ¿verdad? Entiendo que tú aquí me quieres decir que todo lo que yo diga, ¿verdad? Y todo lo que nuestros enemigos y todo lo que tú estás diciendo aquí, ¿verdad? Tú me infundirás un aliento y un escudo alrededor de mí. Y tus enemigos van a venir y Dios los va a herir enfrente de ti. Caerán 1000 y 10 a tus pies, mas a ti no llegará. Así es Dios, es la protección de Dios, y aquí le dejamos. Mis hermanos, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios, porque en medio de estas pruebas nosotros somos bendecidos, somos grandemente bendecidos. Hermano, estoy hablándote a ti y a tu casa. A ti, a tu casa. Que a ti, en tu casa, que te digan que eres cristiano. Que te digan que eres cristiano. O sea, que tú no te avergüences de decir que eres cristiano. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeremos a mal alguno. Y aunque el producto del olivo no te dé mantenimiento ¿verdad? Y venga el coronavirus y tengan enfermos y tú no tendrás necesidad, ¿verdad? Y porque tú estarás confiado como una parota, y como una parota es un árbol aquí en Guerrero que está fortalecido, ¿verdad? Estos árboles miden casi 3 metros de tallo, así los adultos, y caen todos en un huracán, excepto las parotas. Las parotas, ¿verdad? Es algo impresionante. ¿Y sabes por qué? Porque echan sus raíces. Y echan sus raíces, y así cuando nosotros echamos nuestras raíces. Inclinemos nuestro rostro, te damos gracias, bendito Padre, porque tú nos has enseñado a diferenciar los divisionarios, los que causan división. Porque aquí, Dios bendito, tú causaste una división en el reino de David. Pero había unas cosas que tú le ibas a enseñar, sobre todo
su protección. Cuando nosotros, ¿verdad?, viene un divisionario y en nuestros ministerios, en nuestro negocio, con nuestras familias, con nuestros hijos, cuando tú te tomas la mano de Dios, Dios hará contigo justicia. Gracias, bendito Padre. Y si tú a nadie no le conoces a Jesús, cuando tú no le conoces a Jesús, te invito a que hagas esta sencilla oración. Bendito, inclina tu rostro y bendícele, Señor, bendito seas. Bendito seas, Dios, porque ahora me muestras, Dios, que mi vida no te agradó, que mi vida no te agrada, Dios bendito, porque ahora tú me enseñaste que yo estoy perdido en este mundo y no tengo otro Salvador sino a ti. ¿Y a quién tendré yo a Dios en los cielos más que a ti? Entonces tú eres quien me grita: hijo, hija, acá estoy. Acá estoy. Dios quiere que voltees a ver a los cielos y le digas dos cosas: perdona mis pecados, límpiame con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, límpiame como la sangre que está fresca, que es en la cruz del Calvario. Y yo quiero estar contigo cuando tú me llames. Yo necesito estar contigo allá donde tú estés. En el nombre de Cristo Jesús lo creo. Amén y amén. Amén. Bonita tarde y los esperamos en las retransmisiones que hacemos en el programa que tenemos aquí en el Facebook en toda la semana. Guárdate y Dios te bendiga. Bendiciones.